¿Tienes un buen recuerdo de tu infancia? Sí, yo recuerdo, mira, es curioso porque a mí de pequeño, recuerdo que en el fútbol tampoco es que me llamase mucho la atención Ah, ¿no? y me empezó a gustar de verdad con unos 6 7 años, cuando me regalan un VHS de Oliver y Benji. Hasta entonces, lo que me gustaba mucho los coches, como comentaba antes, y el fútbol, pues bueno, sin más, no, ni jugaba ni nada, ¿eh? Y a partir de eso, pues viendo las genialidades, ¿no? de Oliver y las paradas de Benji, empecé a coger ahí el gusanillo por el fútbol y mis padres me apuntaron al equipo de fútbol sala del colegio con estos Sí. amigos que Ajá. te he hablado. Y ahí ya yo creo que por jugar con mis amigos y un poco por diversión, sí que me empezó a gustar el fútbol, pero para nada con la mentalidad de llegar a primera división y no, ni mucho menos. ¿Y eras siempre defensa? ¿Siempre...? Bueno, en fútbol sala jugaba de ala, jugaba en banda. Sí. Luego, cuando empecé en el Club Deportivo Oliver a jugar a fútbol 11, jugaba en medio campo. Y poco a poco, como se dice, pues los jugadores que no tenemos tanta calidad nos van retrasando. Eso Claro. es un dicho en el fútbol. Y ahí estoy muy cómodo de defensa y disfrutando de la posición. ¿Eres buen estudiante, Jesús? Sí que me costaba un poco las ciencias, matemáticas y todo esto, pero de letras se me daba bastante bien. Sí. ¿Te gustaba estudiar? A ver, a ningún niño le gusta el colegio. No, absorbía bien la información ¿Tenías y facilidad? sí, y se me quedaban las cosas y me lo pasaba bien con mis amigos en el colegio. No es que me encantase estudiar, sino me encantaba ir al colegio para estar con mis amigos allí y bueno, pues estudiar, claro. ¿Estudiaste Derecho? Mira, empecé Que eso Derecho, me lo ha dicho un pajarito. sí, empecé mi historia un poco Mira, te voy a contar una anécdota antes del Derecho. Yo el día que jugamos los playoffs con el Zaragoza, en la Romareda, contra el Girona, me vienen a buscar al hotel de concentración y me llevan a hacer la selectividad, porque era el mismo día. Y yo hago la selectividad por la mañana y me vuelven al hotel, ya que el equipo había comido, ya se había hecho la siesta y todo. Vuelvo al hotel, descanso un poco y vamos a la Romareda a jugar. Nos mete el Girona 3. Por tu culpa, no. Bueno, pues no lo sé. Luego remontamos, luego en Montilivi remontamos. Apruebo la selectividad y empiezo Derecho, pero lo compagino con mi segundo año de profesional en Zaragoza. Veo que no llego a todo. Claro, Que porque segundo, entrenabas por las entrenar mañanas por las y estudias por mañanas, la tarde. estudiar por las tardes, pero sin ir a clase, me tenían que pasar los apuntes. No me enteraba, no me Claro. enteraba de las clases y era muy complicado. Dejé Derecho porque vi que tampoco era lo mío. Me fui a Frankfurt, ya cedido por el Real Madrid, y dije, bueno, pues parece que esto de INEF me gusta, de Ciencias de Actividad Física del Deporte. Ajá. Lo que pasa que un poco más de lo mismo. Recuerdo que ahí en Frankfurt todo lo que era teórico muy bien, pero lo práctico me mandaban desde la universidad a hacer vídeos de remo, por ejemplo, en un lago, ahí en Frankfurt. Y digo, ¿qué hago aquí yo en un lago en Frankfurt por la tarde, haciendo prácticas de... Digo, no, aquí hay algo que no me cuadra, no puedo compaginar todo esto. Yo lo intenté Claro. y vi que tenía que centrarme mucho en el fútbol si quería mantenerme bien, quería descansar, y ahí es cuando empecé a profesionalizar un poco todo el fútbol. Claro. Aparte de Oliver y Benji, ¿quién fue tu ídolo? Bueno, yo siempre he dicho que mi ídolo fue Alberto Zapater, capitán del Real Zaragoza, Leyenda. leyenda del Real Zaragoza, el jugador con más partidos en la historia del club, al que yo cuando era recogepelotas en la Romareda veía cada 2 domingos en la Romareda, cuando éramos infantiles, si mal no recuerdo, íbamos a la Romareda también de recogepelotas, y yo creo que un poco por eso, por ver a la figura del capitán ahí en la Romareda, pues un poco dirigiendo a sus compañeros, disfrutando del fútbol. Recuerdo que también vino a conocernos a la ciudad deportiva y entró en el vestuario a darnos una charla. En esos momentos como que se te quedan 3 o 4 imágenes marcadas y yo creo que por eso Zapater pues, ha sido mi ídolo de la infancia. Qué bueno, qué bueno. Pasas de recoger pelotas, de recoger pelotas, Sí, sí. en la Romareda a ser capitán con 18 años. O sea, ¿qué circunstancias, para la gente que no se acuerda, se dan en ese momento para que un chaval de 18 años sea capitán de un club tan histórico como el Real Zaragoza? Bueno, se dan un montón de circunstancias. Para empezar, que en ese año el Zaragoza estuvo a punto de desaparecer, entonces apenas había jugadores en la plena plantilla
y Víctor Muñoz tuvo que tirar de muchos canteranos. Luego vino Ranko Popovic y vio que había varios de los capitanes que habían sido designados ese año, no jugaban muchos minutos. Entonces él quería un capitán que estuviese en el campo todo el rato, todo el tiempo. Habló con la plantilla y les propuso que yo fuese capitán, digamos capitán dentro del campo, pero que yo no tenía la experiencia de negociar nada con el club, no tenía ninguna experiencia de capitán en la élite. 18 años. Claro. ¿Qué pasó? Que de marzo a junio llevé el brazalete en el campo, pero yo siempre consideraba que los verdaderos capitanes pues eran los Mario Abrante, Leandro Cabrera, Pablo Alcolea, gente con más bagaje, ¿no? de mi edad, que tendrían 20 y tantos años en ese momento, y que, por cierto, me ayudaron mucho, ¿Sí? que asumieron bien ese rol de que yo digamos, llevase el brazalete en el campo, y me apoyaron mucho en el día a día, ¿no? Me ayudaron a quitarme presión, en los entrenamientos, con los rivales, con el árbitro, con todo. Unos fenómenos. Claro, es que eres un chaval, un futbolista muy precoz, por así decirlo. O sea, has tenido que madurar a nivel mental mucho y muy rápido. Sí. Porque aunque el club estuviera a punto de desaparecer, aunque fueran muchos canteranos, Jesús, ostras, es ponerte el brazalete de un club gigantesco. Sí, justo lo has dicho, o sea, es madurar además sin prueba para entrenamientos que valgan, o sea, es salir ahí a la Romareda, jugar y para adelante, o sea, sin haber ensayado nada. Esto lo he escuchado a muchos deportistas, que no se nos enseña, ¿no? Claro. A pasar de estar en la cantera, a estar viviendo en casa con tus padres, en un ambiente muy protegido, a que de repente, sin tú pensarlo y sin saber en qué momento, tienes la oportunidad y tienes que rendir con lo que puedas, con lo que tengas tienes que rendir. ¿Y la gente por Zaragoza, por la calle, era simpática contigo? ¿Te querían? Sí, muy bien. La gente... ¿Te sigues sintiendo querido en Zaragoza, no? Sí, por supuesto. Cada vez que voy, y además también, igual que aquí, pues me gusta lo que comentaba antes, pasear tranquilamente por la ciudad, sin esconderme de nada, no, al revés, siendo amable con todo el mundo. O sea, tú vas aquí y tú te sientas aquí en una terraza y cenas con tu mujer, Sí, con tus amigos, perfectamente. no pides un reservado ni... No. Perfectamente. Es que es lo bueno, es lo bueno. Y, bueno, ganas 2 europeos, ganas, eres medallista olímpico, o sea, tienes una... Hasta los 22, 23 años estás ganando cosas, siendo titular, y llega un momento en el que te llama el Madrid. Sí, bueno, hubo 2 momentos claves de la llamada del Madrid. El primero fue después de mi primer año como profesional con el Zaragoza, que ahí me ficha como tal, y luego vuelvo un año a Zaragoza y voy a Frankfurt, pero quizá el que de verdad me hace más ilusión todavía fue después de Frankfurt, después del europeo sub-21, que por cierto ese europeo lo perdimos con la generación de Deulofeu, Oliver Es verdad, Torres, sí. Denis Suárez, toda esta gente. Ahí me llama José Ángel Sánchez para decirme que voy a formar parte de la primera plantilla del Real Madrid, ¿no? Y ahí sí que fue como un subidón de adrenalina, decir, vale, una cosa es que te fiche el Madrid y pues puedas estar cedido en algunos sitios, pero otra cosa es ya empezar desde el día 1 pues, con un equipo que acaba de ganar la Champions, que ese verano habían ganado, y fue súper emocionante y me acuerdo de descansar simplemente unos días y enseguida ponerme a disposición de Zidane para empezar la pretemporada. Claro.